Bueno, previamente al tema de hoy que titulamos características de un original eh, de nuestra casa de oración zona sur, a la cual comenzamos a amar y a meter en el corazón, y sobre todo a los que están en la zona sur del conurbano bonaerense. Damos gracias al Señor por este, como decía Esteban, gracias Esteban por la administración, por este tiempo y por este método, ¿no? Porque podemos reunirnos México, Chaco, Perú y Buenos Aires como si nada, ¿no? Y eso es, no hay que desmerecerlo y darle gracias a Dios por la tecnología. Bueno, tuvimos así una cuestión interna en el grupo de la iglesia, aquí en Casa de Oración Banfield, porque hackearon 2 teléfonos y están pidiendo dinero. Bueno, de paso les informo que tengan cuidado con todos los anuncios, los videos y cosas que por ahí te quieren enganchar, ¿no? Uy, qué linda tetera, qué lindo termo, pum, entraste y te hackearon la cuenta. Tengan mucho cuidado dónde se meten. Entonces hay que ser sabio también en ese sentido, y ellos utilizan ese enganche para tomarte tu número y te hackean los datos y después piden dinero en tu nombre. Entonces me viene como anillo al dedo lo que acaba de suceder, porque no hay nada más horrible que algo falso, ¿no? Que algo que vos entrás y decís, ah, hola hermana, te saluda la hermana, justo la hermana que fue hackeada, una de ellas se llama Fermina, una hermana muy dulce, pero a mi esposa le llamó la atención porque Fermi, ella no escribe, ella más vale manda audio porque no ve muy bien. Entonces, hola Mari, ¿cómo estás? Qué sé yo, le pidió dinero, y se dio cuenta rápido, ¿no? Entonces, ¿qué siente uno cuando se siente engañado? Cuando se hace pasar por otra persona y no lo es. Yo siempre recuerdo las expresiones que usábamos entre los jóvenes de aquella época, de cuando yo era un poquito más joven, en blanco y negro era la vida, y cuando alguien se refería a una persona poco confiable, incumplidora o falsa, la expresión que usábamos era chanta. No sé si ustedes la habrán usado o la siguen usando. O trucho. ¿No? Esto es trucho, este billete es trucho. Te metieron un billete de 2.000 pesos. Menos mal que no hay más grande, ni de 10.000, ni de los otros todavía, pero te meten uno de eso y te arruina, ¿no? Realmente, qué horrible sentirse estafado. Por ejemplo, un reloj Rolex, no sé si algunos de ustedes tienen o piensan comprar. Un original ronda el valor de unos $50.000 promedio, de oro, con algunas piedritas de diamantes adentro, etcétera. Claro que para invertir tamaña cantidad de dinero, el que lo tiene, es importante tener en cuenta varios factores para comprar, porque hay unos morochos africanos que tienen, yo le digo al Señor de los Anillos, tienen un paraguas lleno de anillos y de relojes. Entonces, ellos te ofrecen un Rolex que cuando te lo pones, y si está medio lluvioso o húmedo, después te queda verde la muñeca, ¿no? Y es livianito el Rolex. Y un Rolex original pesa. Son varias cosas a las que hay que verificar. Por ejemplo, el número de serie. El reloj Rolex es como un auto, tiene patente, tiene número de serie. Ahí en la página web de Rolex oficial está registrado la calidad de la construcción, el logo de la corona en la esfera, la caja, la banda, el sello de garantía, etcétera. Un montón de recaudos que uno tiene que tomar para saber si lo que está invirtiendo tanto dinero es algo original. El título del mensaje de hoy le titulé Características de un original. Uno, cuando está al lado de una persona, cuando tiene un amigo, cuando tiene un vecino, un hermano, que está conversando, qué bueno saber que te está hablando la verdad, que no te está manipulando para sacarte ventaja o te está mintiendo. Ahora, ¿cómo se puede comprobar la autenticidad de un cristiano verdadero? Y no los de imitación, porque imitación hay cantidades, muchísimas. Para empezar, y yo te animo, como siempre, a que tengas tu lapicera y tu anotador para anotar los textos, y después vos inclusive podés escuchar el audio, podés con tu Biblia repasarlo. A un cristiano, a un hijo de Dios,
se lo puede definir como aquella persona que ha recibido y confiado plenamente en Jesucristo como su único suficiente Salvador y que le perdonó sus pecados. O sea, ese es el puntapié inicial para ser un cristiano. Haber confesado los pecados, haber recibido a Jesús como el Salvador y cambiar de vida, obviamente. El texto que tomo es Hechos capítulo 16, versículo 31, que dice lo siguiente. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si yo preguntara en esta tarde a los que están presentes y a los que escuchan el audio, ¿crees en el Señor Jesucristo? Claro que sí. Bueno, ahí hay que tener una salvedad, porque Santiago, el apóstol Santiago dice, ¿crees en Dios? Bien haces, pero ojo que también los demonios creen, y no solo creen, tiemblan. O sea, creer no alcanza. Cuando habla de creer, este contexto de lo que dice Pablo, es creer entregando su vida a Jesucristo, ¿no? Si vos crees, si tú crees y rindes tu vida al Señor, vas a ser salvo. Y si tu familia cree, también será salva. Bien, otra característica para conocer un verdadero cristiano, que en el corazón del cristiano reside el Espíritu de Cristo. Esa es otra característica, es otra marca que identifica, que certifica que esa persona es un cristiano. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados en amor, para que habite Cristo en vuestros corazones. O sea, otra característica de haber nacido de nuevo, de ser un genuino hijo de Dios, es que Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, mora en el alma de esa persona. Otro párrafo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este es un poco más casi como ofensivo, ¿no? Pero es la verdad. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Es como el Rolex, ¿no? Si no tiene el código, si no tiene la patente registrada en la página, no es Rolex. Si no tenés el Espíritu de Cristo en tu vida, la cual te lleva a vivir una vida agradando a Dios, no eres de él, no sos de él. Y esta persona entonces no es un cristiano, no es cristiana. Por lo tanto, el término falso cristiano es un término equivocado en realidad. ¿Se es cristiano o no se es cristiano? ¿Se está con Dios o se está en contra de Dios? Aunque algunos quieren imitar, pero no lo son. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, dijo Jesús estas palabras, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no junta, desparrama. Dicho esto, esta pregunta es ciertamente legítima en la mente de muchas personas y es probablemente debido al comportamiento de algunos cristianos. Claro que, sin embargo, también es probable debido al comportamiento de muchos que piensan que son cristianos o profesan serlo. O sea, si le preguntan, ¿y vos qué sos? ¿En qué crees? Y bueno, yo soy cristiano. Por no decir yo soy satanista, ¿no? Obviamente nadie va a decir, no, yo soy mariano, o yo soy un bandista. No, no, cree en Cristo, cree en Dios, cree en su palabra, y dicen, pero muchos que dicen no lo son, porque no pasan la prueba que estamos dando. Son muchas y variadas las razones por las que muchos creen que son verdaderos cristianos cuando no lo son. Y atención a esta predicación, a este sermón, que siempre el propósito es bendecir y es como el diagnóstico del médico, ¿no? A veces no gusta el diagnóstico médico cuando nos dicen tenés esto, tenés que hacer este tratamiento para curarte. A nadie le gusta que le digan tenés diabetes. A nadie le gusta, como dice mi esposa, diabletes. A nadie le gusta que te digan que tenés una enfermedad, que tenés que hacer un tratamiento. Queremos estar sanos. Pero si estamos enfermos por el pecado, el Señor, que es el médico de los médicos, nos está diciendo si estamos sanos o enfermos.
¿Qué es lo que produce una de las características de la enfermedad espiritual? Es algo que muchas veces pasamos desapercibido. ¿Y qué produce la enfermedad espiritual? La falsa enseñanza, las falsas doctrinas. Eso produce una falsa fe y produce una falsa seguridad de que estoy bien con Dios, cuando no es así. Cuando las iglesias, las congregaciones evitan enseñar la sana doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina, hablamos básicamente de tomar la Biblia y enseñar lo que dice ahí, no enseñar pensamientos filosóficos o psicologías o pensamientos humanos, ¿no? O fábulas, ¿no? No, sino lo que dice ahí, que es la que transforma el alma, la que convierte, la que resucita muertos, es la palabra de Dios. Entonces, si yo me salgo de allí, o si voy a una iglesia donde me enseñan falsa doctrina, estoy en peligro. Y el resultado final será que los feligreses, escuchen esta palabra que la semana pasada hablamos sobre la fidelidad, personas que son fieles a estas iglesias, que no faltan, pero tristemente los están matando espiritualmente, están matando su fe con falsas enseñanzas. Doy un ejemplo con toda libertad. Por ejemplo, la iglesia de Pare de Sufrir, se la conoce como Pare de Sufrir, pero es la iglesia de Jesucristo ¿cómo es? La iglesia, ¿alguien si se acuerda? La iglesia universal, ahí está, la iglesia universal. Esta es una iglesia falsa, pero por donde la mires. Por dar un ejemplo solamente. Yo a veces paso tempranito por una iglesia que hay por la zona y está la gente, está lleno de gente, recibiendo su manto, recibiendo su rosa de no sé de qué, de sarón, su aceite no sé de dónde, su aceite cocinero, porque no es aceite de los olivares de Jerusalén, ¿no? Entonces, esa gente son fieles, pero tristemente están equivocados. No conocen la verdad. Y nosotros queremos la verdad. No queremos que nos den nada trucho. No queremos escuchar a chantas. Perdón la expresión muy argentina, pero es así. Ya estamos cansados de escuchar políticos que nos mienten. ¿Cuántos años, no? Estamos cansados de escuchar gente que miente. Las personas están cansadas de tener un cónyuge que le miente. Queremos la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, dice otro texto, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿cómo pueden mantenerse en sintonía con el Espíritu cuando esta gente no está recibiendo la verdad o cuando la verdad no está en ellos porque le enseñan otra cosa? Además, algunos creen que el hecho de repetir oraciones o rezos, si querés, o responder a un llamado al altar. Hay gente que pasa todos los domingos al altar para que le oren o para que le saquen el demonio, pero no pasa nada. Muchos creen que al hacer eso, o que el pastor le oró o le puso aceite en la frente, ya están convertidos a Cristo. Muchos creen que sus tradiciones religiosas, tales como por ejemplo ser bautizados cuando eran niños o cuando son grandes, algunos inclusive hoy creen que el bautismo también salva, tener muchos años en la iglesia, ay no, yo tengo 50 años de iglesia, no sirve de nada, porque el Señor dice que aquel día les declararé, no los conozco, y ellos dirán, pero Señor, nosotros te servimos muchos años, predicamos tu palabra, no te conozco. Y ellos piensan que ir a la iglesia por años les asegurará un lugar en el cielo, o que solo sus numerosas buenas obras los han puesto en una buena posición con Dios. Hay otro pensamiento doctrinal que creen que porque hacen muchas buenas obras, entonces tienen el cielo ganado. Entonces, digamos, Bill Gates, por ejemplo, que es un hombre multimillonario, él es filántropo, él ama a la humanidad y él da mucho dinero para dar de comer a los niños en África, para que tengan agua en la India, etcétera. Pero ese hombre no rindió su vida a Cristo. Entonces nos ganó en buenas obras. Entonces, aunque nosotros vayamos a la iglesia, Bill Gates va a ir al cielo porque él hizo muchas buenas obras. Y eso es un error, pensar que por buenas obras me gano el cielo. Y por supuesto, algunos creen que solo asistir a la iglesia garantiza salvación. El tema es que muchos que profesan ser cristianos, tristemente, y lo digo categóricamente, no lo son en absoluto. Sin embargo,
Están convencidos de que todo está bien con su alma. Y no hay nada más terrible que el autoengaño o que me engañaron. Lamentablemente, muchos vivirán toda su vida creyendo que sus almas están aseguradas con Dios, solo por escuchar una palabra o por hacer alguna oración o repetir algún rezo por allí. Pero como les citaba Mateo 7:23, aquel día se escuchará en el cielo, en algún lugar del cielo, las palabras más terribles dichas por Jesús. Mateo 7:23. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra conocer tiene mucho que ver con la intimidad. Se usa cuando Adán conoció a Eva y habla de la intimidad en el matrimonio. Dios, el Señor, quiere tener una relación íntima, al espíritu a espíritu, nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Es la única manera de conocer y ser conocidos por Dios. La clara enseñanza de la palabra es que cuando alguien es salvo, es genuinamente salvo, su vida cambia definitivamente. Dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo habla, antes éramos delincuentes, éramos ladrones, pervertidos, homosexuales, de todo, satanistas. Pero cuando rendimos nuestra vida al Señor, dice las Escrituras, pasamos a ser una nueva persona. Todo lo viejo fue perdonado por el Señor y ahora somos nuevos en Cristo. ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios por esto, no? Un genuino cristiano, nacido de nuevo, se va a esforzar por llevar la gloria y el honor a Cristo, viviendo una vida que agrade y honre a Dios. Por eso citamos 1 de Pedro 1:15 al 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, vale hacer una aclaración en esto. Y a muchos cristianos, hermanos míos de acá de la iglesia de Banfield, los he casado en este error, ¿no? Porque dicen, yo no soy ningún santito, dicen, ¿no? Enseguida. ¿Saben que nosotros tenemos más o menos 500 años de haber sido colonizados, de haber sido, la religión corre por nuestras venas, y cuando pensamos en santo, pensamos en una estatua con una aureola en la cabeza o una iluminación, ¿no? Y un santo que está dentro de un lugar, en una vitrina, ¿no? Pero en el contexto de lo que Pedro está diciendo, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. La palabra santo en hebreo es kadosh y significa apartado, consagrado, consagrar algo o consagrar una persona, así como los sacerdotes en el tiempo antiguo eran, desde niños ya lo consagraban para el servicio a Dios, personas puras, santas. Entonces el Señor, como nos hizo nuevos, criatura, ahora nos está diciendo que debemos apartarnos, nuestra vida apartarnos para Él, para honrarle a Él y para servirle a Él. Estamos dando como el Rolex, ¿se acuerdan? Del trucho del verdadero, ¿no? Estamos viendo las características del verdadero cristiano. La verdadera fe salvadora va a producir algo. Por ejemplo, aquí en mi casa, los que conocen y los que quieren venir a conocer están invitados. Mi esposa es amante de las plantas y de las flores y de los cactus suculentas y todo lo que es verde, ¿no? Y hay, yo no conozco nada de plantas, pero me doy cuenta que tenemos una higuera porque da higos. Llega el verano y da higos. Esa es la higuera. Y el otro da paltas, ¿no? Y así. Y si me pincho el dedo, digo, es un cactus, ¿no? Entonces, a veces la plantita crece y no te das cuenta, ¿ah? No te das cuenta qué planta es, pero qué fruto es. Pero cuando ya crece y da su fruto, ahí te das cuenta que es un manzano o es no sé, una vid. Entonces, el que nació en Cristo y se apartó para el Señor, su fe producirá obras o frutos. Por lo tanto, si no hay obras de amor en la vida de una persona, sin duda se requiere un cuidadoso examen de conciencia. Si vos te das cuenta que son mal hablados, seguís diciendo malas palabras, cada 2 segundos, cada 2 palabras, 30 malas palabras. Sos mal pensado. No podés, te entregás a la tentación. Tu corazón sigue sucio. Significa que no naciste de nuevo. Pero si naciste de nuevo, el Espíritu Santo te amonesta
y ya antes decías 48 malas palabras, ahora decís 8. Y esas 8 te pesan muchísimo y te vas depurando. Cuando, a medida que vas creciendo y el árbol ese va fortaleciéndose y vas madurando, ya no decís más malas palabras. Ya tu corazón está limpio, ni hablar de otros pecados, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo instruyó a los que están en la iglesia de Corinto en aquel tiempo a hacer esto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, hacer un análisis de conciencia. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios 13:5. O sea, lo que dice aquí el apóstol Pablo, miren, analícense, la conciencia te habla. Vos sabés si sos un verdadero o si sos un trucho, ¿no? De hecho, cualquier profesión de fe que no resulte en un cambio de vida, en buenas obras, es una confesión falsa. Y tal persona no es verdaderamente cristiana. Ahora bien, aunque el estilo de vida de los verdaderos cristianos refleja la presencia de Cristo en sus corazones, hay pureza. Cambia tu corazón, cambia tu manera de pensar, de ver la vida. Sabemos que no somos perfectos. Eso, porque una cosa es ser santo, apartado para Dios, y otra cosa es hacerse el santurrón, ¿no? Están aquellos que se ponen su corbata, su saco, agarra su Biblia de 45 kilos y pasa y no saluda a nadie, ¿no? Y maltrata a su esposa y todo lo demás. No, no, no. Hablamos de cristianos que están madurando. Los cristianos pecan. Y el apóstol Juan indica claramente que nos estamos engañando a nosotros mismos si pensamos que no pecamos. Dice eso, primera de Juan 1:8. Y cuando los cristianos pecan, hay quienes están ansiosos por usar su error para denigrar aún al más verdadero cuerpo de creyentes. Obviamente, si en una iglesia alguien cae en pecado, la gente rápidamente, ¿no? Te van a señalar con el dedo, decir que ya no se apedrean más, porque si no te apedrearían y dirían, en esa iglesia está llena de pecadores. Bueno, es como decir, en ese hospital está lleno de enfermos. Es obvio, el hospital está lleno de enfermos porque es para eso. La iglesia está llena de pecadores arrepentidos porque es para eso. Por eso Pablo amonestó a la iglesia de Tesalónica a abstenerse incluso de la apariencia del mal. Y explico esto. Nuestro pastor, algunos lo conocen, el pastor Toño Ortiz, de Casa de Oración Guadalajara, contaba que él estaba con una gripe, así como está mi esposa ahora, que seguimos orando por ella. Y él estaba tomando un medicamento y había puesto su medicamento en una botellita, creo que ya lo conté esto, pero el público se renueva, dijo Mirta, ¿no? En una botellita de esas petacas de ginebra, obviamente, él no toma ginebra, pero la petaquita para poner el remedio porque en el saco va bien. Entonces, estaba en la calle, ahí en México, y saca, la hora, sonó el celular y dice, la hora del remedio. Saca su petaca y va a tomar. Y dice, ay, pero si me ve alguien, va a pensar que me estoy tomando mi licor, ¿no? Y dice, ¿qué me importa? Señor, tú sabes que es remedio lo que estoy tomando. Y el Señor le habló y le dijo, no solo tienes que serlo, sino parecerlo. Entonces ahí viene la amonestación. Algunos dicen, no, yo mi corazón, Dios sabe mi pensamiento, no importa lo que aparenta. No, 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 tenés que aparentar también santidad, ¿no? Entonces, dice Primera de Tesalonicenses 5:22, manténganse alejados de todo lo malo. Si vos sabés que te hace mal ciertos ambientes, salí de ahí. Si te hacen mal ciertas compañías, cierta gente, ciertas conversaciones, salí de ahí, correte de ahí. Y a vivir de una manera, como dice Primera de Tesalonicenses 4:12, os conduzcáis honradamente para con los de afuera. O sea, no ese pensamiento de a mí que me importa lo que diga el vecino, lo que piense, no, sí te tiene que importar. Sí es importante lo que opina el vecino, la peluquera, el carnicero, la panadera, porque sos luz, sos sal, sino qué diferencia hay entre un trucho y un verdadero, ¿no? Lo que los cristianos no harán, sin embargo, es incurrir en pecado repetido o habitual. Y aquí prestemos atención, porque una cosa es caer en pecado, cometer un error, y otra cosa es practicar el pecado, otra cosa es estar encadenados en cadenas de maldad y de impiedad. Dice Primera de Juan 3:6,
todo el que permanece en él, es decir, en Cristo, no sigue pecando. Todo el que sigue pecando nunca lo ha visto y ni siquiera lo ha conocido. ¿A quién? A Dios. El que comete un pecado deliberado y habitual simplemente demuestra que no conoce a Cristo. Repito esto porque es fundamental. El que comete un pecado o sigue practicando ese pecado habitual simplemente está demostrando, aunque diga que conoce a Cristo, no lo conoce. Y por lo tanto no puede permanecer, porque dice que si está en la luz, el que ama las tinieblas, ¿qué hace? Aborrece la luz. ¿Vieron que lo que está en la oscuridad, lo que hacen cosas malas, dónde están? ¿Dónde está hasta queman el foquito, ¿no? Y le tiran piedra a la lámpara para hacer sus cosas, ¿no? Bueno, y guay con lo que... Me acuerdo que un día estaba en un lugar donde se juntaban los muchachos. Y me acuerdo que había un proyector y lo encendimos al proyector y los muchachos empezaron a disparar con su pistola, ¿no? Así que no estaban haciendo cosas buenas. Por eso es importante entender esto, que el que comete pecado deliberado no conoce al Señor, no puede permanecer en la luz. Aunque viva su vida bajo el amplio paraguas de la religión, aunque se vista de punta en blanco para ir a la iglesia el día domingo, eh, realmente está demostrando que no es un verdadero cristiano. A medida que los creyentes maduran en la fe, ustedes van a ver que Pablo habla muchas veces de la palabra perfección, perfectos en Cristo, perfección. Nadie es perfecto, como dijimos al principio, pero esa palabra en griego implica maduración. O sea, si vos vas a comer una mandarina, a mí me gustan mucho los cítricos, las naranjas, y no vas a comer una naranja que está verde, porque te va a dar agrio, ¿no? Entonces, cuando está bien con su color del que corresponde, ese fruto está listo, está dulce para consumirlo. De la misma manera, el creyente tiene que madurar. Y a medida que madure va a exhibir una prueba de una naturaleza cristiana, de que es un verdadero cristiano. Atención con esto, no le pidas al nuevo, al que recién comienza los caminos del Señor, que ya dé todos los frutos. Y no lo trates de falso, no lo trates de chanta, ni que no es genuino. Sí, es un original que está madurando. Paciencia con ese. Esta, amadas, es una de las cuestiones más importantes en la vida de todo ser humano. Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como les dije al principio, este es la puerta, este es el punto inicial para ser un hijo de Dios. No hay otra manera. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo se nace de nuevo? Reconociendo que soy pecador y reconociendo que Cristo murió en la cruz por mis pecados y arrepintiéndome. Así se nace de nuevo. No es suficiente responder, soy miembro de tal iglesia o yo tengo tal ministerio. Miles de cristianos nominales de nombre no muestran señal alguna de haber nacido de nuevo. Y no voy a preguntar si conoces alguno. Me imagino que conoces a más de uno que dice ser cristiano, pero el mundano, como le llamamos, el impío, a veces es más noble y más bueno que el cristiano. El que dice llamarse cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra principalmente nos muestra lo siguiente, eh, como los sellos o las marcas de los originales, ¿no? Cuando vos compras algo original, tiene un sello, tiene una marca. La marca del verdadero cristiano es que no practica el pecado. No practica el pecado. En primer lugar, el apóstol Juan escribió, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9 y Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez, peca, pero no practica el pecado. ¿Se entiende, verdad? Aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, habitualmente no comete pecado. Con dolo, con, con alevosía y con premeditación. Uno sabe cuando va a hacer algo ya malo, pensándolo al menos 10 minutos antes, 5 minutos antes. A esta la voy a agarrar, la voy a esperar y le voy a decir sus verdades. Le voy a mandar un WhatsApp lapidario, la voy a denunciar, voy a sacar la careta. No, 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 no.
Mejor pensalo otra vez y acordate de este texto. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No exhibe una inclinación total hacia el pecado. Probablemente hubo algún tiempo en que dicha persona no se detenía a pensar si sus acciones eran pecaminosas o no, cuando estaba en el mundo, y no sentía aflicción de hacer maldades, no sentía aflicción de pecar, se iba a acostar a dormir lo más pancho. No había una lucha interna en él, en ella. El pecado y él eran amigos, íntimos amigos. Pero un verdadero cristiano ahora odia el pecado, huye del pecado, lucha todos los días, lo considera su mayor calamidad, siente la carga de la presencia del pecado en su corazón y tiene que erradicarlo. Sufre cuando cae bajo la influencia de ese pecado y anhela liberarse completamente de ese pecado. El pecado ya no le place, se ha convertido en algo horrible para él, lo odia. Sin embargo, no puede eliminar su presencia dentro de él. Les pregunto, ahí la veía a Lidia con su perrito. Yo también tengo dos perritos hermosos. Uno los ama y los quiere, ¿no? Pero la naturaleza del perro es perro y la naturaleza del hombre es hombre. Vamos a hacer un ejemplo. Es como el que no conoció a Cristo es un perro, vamos a ponerlo. De hecho, bueno, la Biblia los caracteriza por una situación. El que se convierte a Cristo es como que el Señor lo convirtió en ser humano, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese ser humano no hace lo que hace el perro. El perro a veces come rápido o le cayó mal algo y devuelve toda la polenta que le diste. Devuelve todo el maíz que le diste, ¿no? Con carne, etcétera. Y vos decís, ay, uy, tremendo. ¿Qué hace ese perrito? ¿Qué hace Firulai? Bueno, tiene hambre y vuelve a comer de vuelta eso que vomitó. Un ser humano, cuando se siente mal, algo le cae mal, devuelve y vomita también. ¿Hace lo mismo que el perro? No. ¿Por qué? Por obvias razones, porque no es la misma naturaleza. Entonces, cuando estábamos en delito y en pecado, nos daba igual y hasta era placentero volver al vómito. Pero ahora que somos hijos de Dios y nos cambió la naturaleza, odiamos el pecado. Es el deseo del alma de erradicar el pecado completamente. ¿Cuánto quisieran eso? Que ya no haya más nada en el corazón para hacerlo pecar. No pueden evitar tener malos pensamientos, omisiones y defectos, aún en sus palabras. Pero Él sabe, porque él, como dice Santiago 3:2, en muchas cosas ofendemos. Aún yo puedo estar ofendiendo con alguna palabra mía. Pero puede decir con certeza ese original cristiano delante de Dios que estas cosas le ocasionan dolor, le ocasionan pena delante de Dios y se siente traicionado a sí mismo. Y que su ser no se complace en el pecado. Esa es una característica del verdadero cristiano. Segundo, cree en Cristo. El verdadero cristiano cree en Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Un hombre que ha nacido de nuevo, que se ha convertido, cree que Jesús es el único Salvador que lo puede perdonar, que no hay María en el medio, que no hay San Gauchito, que no hay Sanguchito, no hay nadie en el medio. Dice, no hay otro mediador entre Dios y el Padre, Jesucristo. No hay otro mediador. ¿Qué más? Hace justicia. La característica de que es original del cristiano es que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Primera de Juan 2:29. El hombre que ha nacido de nuevo, o sea, que ha sido regenerado, es un hombre santo. Y significa esto. ¿Qué hace? Esta persona busca vivir acorde a la voluntad de Dios. Por ejemplo, esto que estamos escuchando es palabra de Dios, listo, tomo nota y digo, esto no lo sabía, ahora dejo de hacerlo. Esto no sabía que había que hacerlo, ahora comienzo a hacerlo. Hace las cosas para agradar a Dios y evita todas las cosas que Dios aborrece. ¿Qué más? Desea mirar continuamente a Cristo de una manera simbólica, como ejemplo a seguir, como su Salvador, como su Maestro, y demostrar ser su amigo guardando su palabra.
¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Pueden decir, levantar su mano, poner like con el dedito, con la manito. Sí, ¿no? Todos queremos ser amigos de Jesús. Bueno, Jesús dijo, si queréis, vosotros sois mis amigos y haced lo que yo os mando. ¿Qué más? El genuino, el original, sabe que no es perfecto. ¿Cuántos de ustedes saben que no son perfectos? Yo no soy perfecto. Es consciente de su corrupción inherente, o sea, está en él. Percibe un principio de maldad dentro de sí mismo. Es una lucha constante que esa maldad te quiere separar de la gracia de Dios. Pero él no lo acepta, no lo consiente, no le da rienda suelta a la carne, ¿eh? A este corazón traicionero. Como algunos dicen, no, yo me dejo guiar por mi corazón. Y la palabra de Dios dice en Jeremías, perverso y débil el corazón, ¿no? ¿Quién lo entenderá? ¿Mm? Ojo con hacerle caso al corazón, aunque no puede prevenir su presencia. En sí mismo no encuentra valor en sus pensamientos humanos. Tiene confianza plena en Cristo, en que todos sus pecados les han sido perdonados. El verdadero cristiano, escucha, el verdadero hijo de Dios tiene confianza de que Jesús le perdonó todos sus pecados. Y si Jesús te perdonó todos tus pecados, escucha, tenés la libreta limpia, en blanco. ¿De qué te preocupás? ¿Cuál es tu dolor? ¿Por qué te estás culpando? Si Dios te perdonó, nadie más te puede condenar. Aunque a veces podés sentirte tan despreciable a punto de cuestionarte si en verdad sos o no sos cristiano, si sos un trucho o sos un original. Así como dijo John Newton, el científico, dijo, no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en otro mundo, pero aún así no soy lo que fui alguna vez y por gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, soy nueva criatura en Cristo. ¿Qué más? Y ya termino. Característica del verdadero cristiano. Ama a todo, a otro cristiano. Ama a todo el mundo, obviamente, al vecino. Antes le tiraba la bronca al vecino por la basura, le revoleaba la bolsa por detrás de la pared, ¿no? Al vecino, le barría su basura contra su vereda y demás, ¿no? Ahora ya no, ahora ya lo tratás de otra manera, ¿m? A tu pariente, etcétera. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos, dice Primera de Juan 3:14. Alguien que dice que ama a Dios y tiene bronca y odia a alguno de los hermanos de la iglesia, esa persona está muy mal, está mintiendo, está en pecado. Un hombre que ha nacido, una mujer que ha nacido de Dios, tiene un amor especial por todos. Y particularmente, o sea, ama a todos los seres humanos, pero en general, especialmente ama a los que comparten su fe. Disfruta. Te vas a dar cuenta porque el que es trucho, el que es chanta, el que se dice cristiano, le gusta más estar rodeado de gente, con mesas lleno de cerveza, escuchando, no sé, escuchando a Maluma, ¿no? Escuchando cualquier cosa y no rodeado de gente que teme y ama a Dios. Te vas a dar cuenta. Esa es una otra característica. ¿Mm? Al igual que su Señor y Salvador, Él ama a los peores pecadores y se aflige por ellos. Ves al pecador, ves al que está mal y sentís misericordia. ¿Mm? Sentís un amor peculiar por aquellos que están mal. Nunca se siente tanto en casa como cuando se encuentra en su compañía, cuando se encuentra en compañía de la iglesia. No se quiere ir de la iglesia, hay que apagarle la luz, como en Banfield, para que se vayan, porque no se van. Un hombre que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por todos los discípulos del Señor. Ama a todos, como les dije. Y él los considera a todos como miembros de una familia. Yo a ustedes los considero como parte de mi familia eterna, y eso es muchísimo. ¿Mm? Son compañeros, porque somos compañeros de viaje, somos aves de paso, peregrinos, advenedizos en esta tierra. ¿Mm? Estamos caminando hacia el otro lado del camino. ¿Mm? Así que nadie más te va a comprender que otro cristiano. No hay nada mejor que otro cristiano para un mejor amigo. ¿Qué más? Otra característica como el reloj Rolex trucho y el Rolex verdadero, ¿no? El cristiano verdadero vence al mundo.
El trucho es vencido por el mundo, todo el tiempo está pecando. ¿Mm? Dice primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Un hombre que ha nacido de nuevo no se vale de la opinión del mundo para medir el bien o el mal. No, 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 no. Un hombre que ama a Dios mide por la palabra de Dios, por el pensamiento de Dios. No está preocupado por lo que los hombres piensen o digan. No, no, le preocupa por lo que Dios diga. ¿Eh? No trata de quedar bien con la gente y quedar mal con Dios. Él vence al amor del mundo. No encuentra placer en las cosas de este mundo. Cosas que le trae antes, en otro tiempo, en la otra vida, le traía felicidad, le traía goce, placeres. Ahora ya no. ¿Mm? Para él es insensato, es indigno volver al vómito. Disculpen que le vuelva a esa expresión. Si quieren, el cerdo lavado vuelve al estiércol nuevamente a ensuciarse. ¿Y qué más? Por último, la última característica, hay muchas, pero tomamos solo 6. Se siente puro. No sé si te ha pasado, ¿no? De trabajar, algunos tienen trabajos muy, donde se ensucian muchos, mecánico, albañil, etcétera. Y qué lindo pegarse una buena ducha, un baño, ¿no? ¿Cómo se siente uno después de un baño, ¿no? Y te pones un poquito ahí de tu perfume, de tu, este, este, el desodorante, etcétera, y te sentís nuevo. El que es nacido de Dios se siente nuevo, se siente puro. No está todo el tiempo como pidiendo, o sea, como sintiéndose pecador, no sé si me entienden, sintiéndose como que está en falta todo el tiempo. Si el Señor te limpió, obviamente, pecamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, todos los días tenemos que pedir perdón al Señor para estar limpios, pero el Señor nos limpió y nos lavó. Aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, dice Primera de Juan 5:18. Un hombre que ha nacido de Dios es cuidadoso, escucha, de su propia alma. No necesita que otro le esté marcando los pasos. Usted mismo se marca el paso. Vos mismo te protegés con el poder de Dios. No solo intenta evitar el pecado, sino también todo aquello que pueda conducirlo al pecado. Apartarse, como le dije anteriormente. Es cuidadoso respecto a quién te acompaña. ¿Quién es tu mejor amigo? Ojo con eso. Revisa esa cuestión. Él sabe que la comunión perversa corrompe el corazón y que la maldad atrae mucho más que la bondad. El chisme, tengo un chisme para contarte, no sabes, no te enteraste de lo de la porota, te voy a contar. Sentate, prepara el mate que te cuento. Eso atrae más que decirte, che, tengo un texto de la palabra que leí anoche para vos. Uy, otra vez la Biblia. El carnal dice eso, ¿no? Pero el genuino, el original dice, vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. Como en este momento, ¿verdad? Es cuidadoso sobre el empleo de su tiempo. Algunos pueden pensar que estamos perdiendo el tiempo y están mirando la hora, ¿no? Acá no pasa, pero algunos están allí fiscalizando la hora, ¿no? Para ver a qué hora termina. Pero podés estar en la tele viendo cualquier basura 4 horas. Te das cuenta cómo mide la carne y el espíritu, ¿no? Su principal deseo es aprovechar el tiempo a lo máximo para honrar y ser llenos de Cristo. Ella desea vivir como un soldado en país enemigo. Estamos en país enemigo, portando la armadura de Dios, preparado para pelear contra el pecado y huir de la tentación. El cristiano verdadero es diligente, un hombre de oración, una mujer de oración, está todo el tiempo vigilante y es humilde. Última pregunta. ¿Qué diría Pablo de vos? ¿Dirá que sos un cristiano original o una burda imitación? Solo puedo concluir con esto. Solo aquellos que han nacido de nuevo muestran estas características y quienes no muestran estas características no han nacido de nuevo. Y esta es la conclusión, amados de Casa de Oración Zona Sur y todos los invitados, que el Señor nos está amonestando.
a que revisemos nuestros corazones para saber si estamos en la fe, si somos genuinos o no. Y gracias a Dios que tenemos la posibilidad de ir en oración y decirle, Señor, yo quiero ser verdaderamente tu hijo, quiero ser verdaderamente tu hija. Vamos a orar al Señor para terminar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, por tus abundantes misericordias. Gracias por tu iglesia, por el remanente fiel, Señor, que están aquí detrás de sus cámaras, de su computadora, de su celular, de su tablet. Señor, apartando este tiempo, de este día sábado, que podrían estar en otro lugar, pero para muchos de ellos este es su culto racional. Este es el culto de la semana, por eso lo valoran tanto. Señor, yo te pido, Padre, que tú, Señor, obres en sus corazones a través de tu palabra, que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, que puedan ponerse a cuentas contigo, Señor, y que se sientan limpiados, lavados y renovados en ti, y que comiencen a crecer con hambre, como un bebé cuando nace, tiene hambre, necesita leche al principio y después cuando va creciendo comienza a comer comida más sólida. Señor, que podamos comer tu palabra para crecer y conocerte más y ser conocidos por ti, Señor. Bendice a mis hermanos, que sobre todas las cosas, Padre amado, estén, Señor, dentro de tu voluntad, haciendo tu voluntad. Y tú le bendecirás. Yo te pido ahora, Señor, por todas las áreas de su vida, por su situación económica. Tú sabes si están pasando situación económica, no sería ninguna novedad, Señor. Estamos en un tiempo de crisis en el país, Señor. Te pido que tú bendigas y aún que hagas milagros, Señor, de multiplicación, aún haciendo cosas, Señor amado, que nos sorprendería, Señor. Si confiamos y obedecemos a ti, tú, Señor, te ocuparás aún de los mínimos detalles. Te pido, si alguno está enfermo, que tú, Señor, traigas sanidad a los cuerpos, Señor, por la fe que ellos están poniendo en tu palabra, Señor, y a ti. Señor, que tú puedas hacer un milagro y pueda haber testimonio, Señor, de tu poder, que tu mano no se ha acortado para bendecir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido bendición espiritual para sus almas, Señor, su espíritu y su cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracias sobre gracia tú me das. Y si en el desierto estoy, tú abras a mi corazón, y gracias sobre gracia tú me das. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracias sobre gracia tú me das. Y si en el desierto estoy, tú abres a mi corazón,